Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Moisés Mazariegos y junto conmigo está Heidi Paola Soto. Ambos somos estudiantes de la licenciatura en Química y Biología. El día de hoy nosotros vamos a transmitirles un tema que para nosotros es muy importante porque dentro del curso de Fisiología, en este segundo semestre, pues se abordan diferentes temas con respecto a la fisiología del ser humano. Especialmente en esta ocasión, pues abordaremos el tema de identidad de género y aunado a ese tema, la respuesta sexual desde un enfoque freudiano. Entonces voy a dejar en el uso de la palabra en este inicio de introducción a mi compañera Heidi Paola Soto. Continuando con lo ya antes mencionado por mi compañero Moisés Mazariegos, hablaremos en este primer punto sobre lo que es identidad. Antes de definir la identidad de género, tenemos que definir qué es identidad. Para esto entendemos que identidad es una serie de rasgos, características que van a definir a una persona dentro de un grupo social. Esto dándole una capacidad única y diferenciándola de todo ese grupo. Muy bien, y por mi parte puedo agregar que el concepto de identidad se relaciona con el concepto de sexualidad. Al hablar de sexualidad, nosotros nos encontramos en nuestro estudio, nos dimos cuenta que la sexualidad inicia incluso desde la parte de la infancia. Es desde ese momento en el que nosotros comprendemos el concepto de sexualidad. Para nosotros es importante hacer esa introducción de estos dos conceptos porque nuestro tema aborda precisamente la identidad y sobre todo la diferencia entre identidad y sexualidad. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte. Pues, bueno, como parte de nuestra investigación, en este momento vamos a presentarles un video. Este video lo hicimos a manera investigativa, en donde hicimos una entrevista a una adolescente. Como parte de esta investigación, vamos a estar haciendo al final del video un análisis y vamos a evaluar las características de nuestra adolescente. Entonces, voy a compartirles el video en este momento. Preguntas sobre el tema de diversidad sexual. Okay. Puedes responderme lo más cómoda y segura de lo que tú creas. Sí. Vamos con la número 1. Para ti, ¿qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual para mí es como algo con lo que uno se identifica, tanto sus atracciones sexuales, sentimentales hacia otra persona, puede que sea de su mismo género, ¿no? Okay, gracias. Voy con la número 2. ¿Qué opinas sobre las personas que dicen que la diversidad de género es una enfermedad mental? Pues todos tenemos nuestras opiniones y somos personas y tengo que dar a reconocer, pues no es muy bien visto para la mayoría de personas adultas, pero aparte de ser, de todos los humanos no somos perfectos, todos tenemos nuestras imperfecciones, puede que su comentario sea algo duro, pero tienen cada uno sus razones. Gracias. La siguiente pregunta. Te voy a mencionar 3 clasificaciones y tú me dices en cuál te catalogas. Okay. ¿Tú te consideras una persona heterosexual, homosexual o bisexual? Homosexual. Homosexual. ¿Sabes qué es ser una persona homosexual? Es alguien que le atrae a alguien de su mismo género, tanto sexual como sentimental. Gracias. ¿Cómo te sientes tú sobre tu inclinación sexual en una sociedad como la nuestra? Pues la verdad es un poco incómoda el no sentirse libre por ser juzgada por ciertas personas. Ok, gracias. Vamos con la siguiente. Respecto a la parte fisiológica, ajá, ¿qué atracción has sentido al género de tu inclinación? Pues en sí me atrae más los ojitos. Me gusta la sonrisa de los ojos y me gusta, la verdad, me gusta más la atención de una mujer que un hombre.
al momento de dar abrazos o algo. ¿Qué mensaje le dejas a todas las personas sobre la diversidad sexual? Pues primera es que no es un problema ni tampoco todo es mental, ya que varias personas a veces nos hacen sentir que solo es una enfermedad o algo así. Tenemos que identificarnos Justo y como saber bien lo acabamos de ver en la parte experimental de este proceso, que fue una entrevista a un adolescente, nos vamos a dar cuenta de cómo la identidad hace su papel importante. Recordemos lo que habíamos mencionado al inicio, que la identidad pues son una serie de características y rasgos que van a definir a una persona desde el momento de nacer hasta el momento de que fallece. En este proceso, los adolescentes están terminando de definir quiénes son. Todo esto parte desde su infancia, con todos los procesos, su avance y crecimiento psicológico, emocional. Y la adolescente hacía mención en privado que desde muy pequeño ella se sentía atraída por personas de su mismo género. Hoy en día, en una sociedad donde estamos inmersos en este tema de diversidad sexual, tenemos que entender que ella está empezando a definir esas características, no solo psicológicas, sino también fisiológicas, que más adelante le van a dar pauta a un proceso, como lo estamos viendo, de una respuesta sexual. Entonces vamos a analizar ahora ya completamente estas etapas y cómo se van a unificar según las respuestas y el proceso experimental que ya se llevó a cabo en esta entrevista con la adolescente. Bueno, y como parte de nuestro análisis acerca del video, que nuestra investigación la basamos en los estudios que Freud realizó. Quiero aclarar que cuando Freud hizo sus estudios, cuando Freud se dedicó al trabajo de investigación, la sociedad de su tiempo era una sociedad con un pensamiento netamente machista. Llevó su proceso del psicoanálisis con infantes, con adolescentes, con adultos, la etapa del pensamiento machista. Decía Freud, el mismo Freud lo dijo en algunos de sus escritos, que muchas veces las entrevistas que hacía con mujeres eran imposibles porque muchas de las mujeres no les gustaba o no tenían el permiso de hablar acerca de temas sexuales. Y es por eso que incluso hace referencia a Freud dentro de algunos de sus análisis que luego con el tiempo fueron desmentidos, en donde decía que la mujer no demostraba este tipo de pensamiento porque ella sentía cierta envidia por el sexo más adelante se desmiente esa parte, dado que, repito, la sociedad o el pensamiento machista de la época, pues era diferente a la que hoy en día nosotros vivimos. Entonces, hago ese hincapié porque decía Freud, es importante reconocer la etapa de la sexualidad del humano. Dada esa etapa de sexualidad, es como el ser humano ha logrado enfrentar muchos retos dados los impulsos sexuales. Y entonces, haciendo esta breve introducción, vuelvo a dejar en el uso de la palabra a mi compañera, que nos va a hacer una evaluación sobre una de las etapas que Freud menciona dentro de sus estudios. Como ya se mencionó anteriormente, Freud realizó un estudio llegando a concluir en 5 etapas, de las cuales cada una pues tiene sus características y definiciones. Sin embargo, debido a lo que observamos dentro de la entrevista, nos vamos a centrar específicamente en la etapa fálica, dentro de la cual se mencionan características como las que en el infante o la persona empieza a diferenciar entre una mujer y un hombre. Empieza a notar que físicamente hay cosas diferentes, como los órganos, el cabello, el tono de voz, la parte anatómica del humano. Entonces, acá es donde la persona diferencia esas partes entre masculino y femenino. Dentro del proceso de la entrevista y fuera de cámaras, la chica hacía mención que desde muy pequeña ella se sentía atraída y se sentía mucho más cómoda con mujeres. Entonces, también podemos definir que dentro de este proceso se van a dar la atracción o la comodidad
con papá o con mamá, lo que se le conoce como el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Como dato curioso, vamos a mencionar que a la señorita desde muy pequeña pues tuvo ausencia de padre, no tuvo una figura paterna en su familia, por lo cual ella creció con mamá y hermanas. Esto pudo haber dado la pauta a que ella sintiese esa atracción o comodidad con el género femenino. Claro, no somos especialistas en el tema psicológico y no podemos dar un diagnóstico como tal, pero sí podemos analizar qué parte de su inclinación sexual podría verse arraigada en ese proceso que durante la infancia la definió y la sigue definiendo en este proceso de la adolescencia. Ahí juega un papel fundamental la parte del subconsciente o del inconsciente del ser humano, porque gracias a los recuerdos que dejó la niñez en esa etapa en donde pudo haber ocurrido diferentes experiencias en el adolescente, que en este momento está desarrollando una preferencia sexual, retorna a él ese subconsciente de las vivencias pasadas. Y es por eso que vemos circunstancias como la que podemos analizar en la adolescente de nuestra entrevista, que puede ser la razón de su inclinación. Muy claramente lo dice Heidi, no estamos dando un diagnóstico. Nuestro análisis es basado en los escritos de Freud. Y esa característica es la que podemos ver. Y sobre todo, yo quiero mencionar algo bien importante cuando es el abrazo por el sexo, por la persona de su mismo sexo. Entonces puede darnos, incluso cuando ella lo menciona, como que lo detalla como de una mejor manera, como teniendo una mejor sensación física para ella. Para continuar, vamos a dar paso a las conclusiones que hemos obtenido de este proceso que ya se ha llevado a cabo. En primer punto, quiero hacer énfasis entonces al proceso de identidad. Recordemos que es el tema que hemos estado tratando y tenemos que verlo aplicado en este proceso. En los estudios de Freud, él mencionaba una palabra y me da curiosidad el término y cómo lo define, desviación, o él decía que las personas desviadas son aquellas que no estaban dentro del parámetro normal de hombre-mujer con el fin de la reproducción, sino que son aquellas personas que se sentían atraídas por su mismo sexo, mujer-mujer, hombre-hombre. Ese término se utilizó durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día en nuestra sociedad, si nosotros damos ese término, las personas lo van a catalogar como un tipo de homofobia. En el proceso experimental de la señorita, nosotros podemos darnos cuenta que ella al final de la entrevista hace mención que la homosexualidad no es una enfermedad mental como muchas personas lo hacen mención. También tenemos que entender que ella misma se cataloga dentro de un proceso de homosexualidad. Ella misma dice, yo soy. Es decir, ella se definió desde un inicio en ese proceso y sí en un proceso de evolución. Ella sigue fomentando y desarrollando su identidad, que más adelante pues va a llegar a una cúspide donde ella va a llevar a todas sus conclusiones y definir si soy o no lo soy. Queremos dejar un pequeño recurso que pueda ayudar para el futuro de otros docentes que se quieran pues involucrar en la investigación de la sexualidad.
Queremos, como parte de estas conclusiones, también dejar